Es una edición bastante reciente de 2022. Es un compendio eh, sobre el conocimiento de la historia del Perú, pero a manera de ensayo, que es la forma en que está llevado este libro. Entonces nos toca ver de Breve Historia General del Perú el capítulo titulado de cómo se fue construyendo la imagen del Perú, porque al fin y al cabo el Perú que nosotros conocemos, eh, la peruanidad, que es un tema también mucho más complejo, pues parte de una construcción producto de miles de años de historia y en la parte pues final desde la República, la llamada emancipación. El tema aquí, como vamos a ver a continuación, es que el, la construcción del Perú se nos ha dado en dos formas. Primero, la fundación del Perú como república independiente, allá por 1821, consolidada en 1823, que fue una república criolla, teniendo a la inmensa mayoría de la población pues indígena, la población originaria, excluida. Y luego ya, producto pues de las luchas sociales, entrado el siglo XX, se logra integrar a la inmensa mayoría de la sociedad peruana. Claro, no de una forma pacífica ni sencilla, ¿no? Y en eso la arqueología peruana ha sido fundamental, porque hasta antes de la arqueología, como ciencia social en el Perú, que fue eh, inicio del siglo XX, se creía que la historia peruana solo tenía unos cuantos cientos de años desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? De la conquista, la invasión española. Entonces, no es lo mismo pensar que somos herederos de una cultura de 100 o 200 años de antigüedad que una cultura de 10.000 años. Entonces, podemos decir de que el surgimiento de la carrera de arqueología en la Universidad de San Marcos por 5 estudiantes de tecnología, como bien señala el doctor Lumbreras, fue el inicio pues de una nueva etapa. Pero esa nueva etapa estuvo mayormente influenciada por arqueólogos extranjeros, ¿no? Dentro también de, de toda esta influencia, diríamos yo, colonialista incluso, e imperialista. Pero regresemos al siglo XIX, eh, gracias pues a San Martín, por ejemplo, eh, a veces vilipendiado, ¿no? Especialmente por la oligarquía, se crearon instituciones que buscaban preservar la naciente cultura, ¿no? O la cultura del naciente Perú. Con ello, la Biblioteca Nacional, ¿no? El Museo Nacional, la Junta Patriótica, allá en el lejano 1822, dicho sea paso, ¿no? Más de 200 años, pero a la par, ya luego de la retirada de San Martín y del mismo Bolívar, ¿no? Ya Bolívar estaba formando la Gran Colombia, la Constitución de 1827 excluye a la gran mayoría multilingüe nativa de la población de ser considerados ciudadanos peruanos. Es decir, ni el 10% de la población era considerada peruana a inicios de la República, lo que sería pues una representación discriminatoria, a pesar de los esfuerzos, ¿no? De algunos sabios que nosotros conocemos como Hipólito Unanue y otros. Pero es ahí donde hay un interés desde ese punto de vista clasista sobre lo que Lumbreras llama pues las antigüedades peruanas.
inclusive desde la época de la conquista española. Los grandes tesoros llevados especialmente a, la- a las casas, ¿no? A los palacios españoles que luego forman parte de los actuales museos, por ejemplo, el Museo del Prado, los tesoros, ¿no? Producto del saqueo, fue el inicio, pues, del interés sobre el pasado en este territorio. Como decía, ¿no? Unanue fue uno de esos sabios que valoraron, empezaron a valorar, ¿no? A través de la sociedad amantes del país, la vida y costumbres de los antiguos peruanos, a pesar del desinterés del Estado republicano, un Estado pues eminentemente criollo. Por eso, este inicio quería comentar sobre la evolución del Museo Nacional del Perú a lo largo de la historia del país. En sí, siempre el Museo Nacional del Perú eh, tiene o debería tener como meta reflejar la historia del país, su diversidad cultural, preservando y difundiendo el valioso patrimonio que tenemos para justamente las generaciones futuras. Desde la fundación de 1822, no ha sido pues ajeno a, a las idas y venidas, ¿no? Las marchas y contramarchas de nuestro país y también a las transformaciones políticas y sociales. Sigue siendo o debería de ser un centro de investigación, un centro símbolo, pues, de la identidad nacional. Aquí también hay un punto, lamentablemente, pues, actual, que es la exportación, por eso puse entre comillas, ¿no? La exportación que no es otra cosa que el saqueo de los objetos arqueológicos peruanos, parte pues de nuestro patrimonio y cómo ello repercute. Aún en la actualidad hay una gran cantidad, yo diría que mayoritaria, de bienes culturales en el extranjero de procedencia de nuestro territorio, ¿no? Y esto viene desde la República. Hubo muchas leyes que favorecían la exportación, ¿no? La, la venta de patrimonio cultural peruano, que felizmente eso ya está pues prohibido. Pero, por ejemplo, ¿no? En 1823, el presidente de esa época, Morales Bermúdez, que dicho de paso fue un gobierno bastante efímero, emitió un decreto para prohibir la exportación de objetos arqueológicos peruanos. Pero, como señalé anteriormente, eh, los, eh, los investigadores pues, que llegaron al Perú a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, pues también se llevaron una gran cantidad de objetos, ¿no? El más conocido, creo, en la literatura de los textos escolares es pues Federico Max Uhle, ¿no? El etnólogo alemán, quien entre 1896 y 1906 envió una gran cantidad de objetos arqueológicos que no han sido pues devueltos, especialmente la gran mayoría está en, en el Museo Etnográfico de Berlín, otros terminaron en el Peabody Museum, como vamos a ver posteriormente en Estados Unidos, en Italia, etcétera. En Brasil, porque en esa época todavía era un imperio, ¿no? El imperio brasileño, ¿no? La república fue a finales del siglo XIX. A pesar de esfuerzos de estudiosos peruanos, miembros de la oligarquía, los apellidos, pues la Rabiuribice, ¿no? No nos dice mucho, no se pudo impedir esa exportación de estos objetos, lo que significa una pérdida significativa de patrimonio arqueológico peruano. Es más, muchas de las de los estudios sobre el Perú se hacen sobre colecciones en el extranjero, valga esa gran contradicción, ¿no? Y es también una herencia colonial que hasta ahora pues tenemos, ¿no? Entonces estos arqueólogos como Max Zule, Hutchinson y otros tantos que menciona Lumbreras, sí pues dieron a conocer mucho sobre el Perú, pero a costa pues del saqueo, ¿no? De Wiener, Middendorf, entre otros.
Ni qué decir, después vamos a hablar sobre el más conocido, creo, de todos, después de Max Zule, Hiram Bingham. Es la portada del Sol Tiwanaku, pero particularmente consideramos eh, Bolivia, Perú, el norte de Argentina, el sur de Chile, como una gran área de cotradición. Por eso me tomo la libertad, ¿no? Es decir, hasta ahora, Tiwanaku y Wari, pues hay bastantes similitudes, ¿no? Aparte que fueron contemporáneas. Aquí también, ¿no? Eh, Rápidamente haremos una valoración sobre la arqueología, principalmente porque esa observación y análisis de los restos materiales de culturas que nos han precedido, basadas en el principio de superposición, pues, ¿no? De estratos, eso, bueno, ya luego en la ronda de preguntas de repente me explayaré, especialmente en las excavaciones en Pachacamac, que fue el gran oráculo, ¿no? Y la gran capital luego de la provincia inca, ¿no? De la provincia inca de Pachacamac, pues, específicamente, eh, dieron luz a que se sepa, se tenga comprensión la gran herencia cultural, ¿no? Como digo, los 10.000 o más años de historia que nos han precedido. Ule también puede ser reconocido como uno de los pioneros de la excavación estratigráfica en Norteamérica. Tiene como todo personaje, pues, sus luces y sus sombras. Entre las sombras de Ule, pues, tenemos que por su formación pues, eurocéntrica, siempre pensaba que las grandes culturas que él comenzó a investigar, a hallar, a recuperar, tanto en Perú como en Bolivia, tenían que provenir de fuera, ¿no? Las famosas teorías aloctonistas o inmigracionistas, ¿no? Eh, Se hablaba, y se recordarán, de la cultura proto-nazca y proto-chimú, ¿no? Que era lo que se conocía en la época y que tenían que venir pues de los mayas. Inclusive habían teorías que lamentablemente ahora son también actuales, que venían pues de Europa, ¿no? ¿Qué sé yo? A pesar de ello, de la China, ¿no? Por ejemplo, pues tiene, como digo, luces y sombras azules. Esta es una foto de las excavaciones de Max Zule solo, ¿no? Para graficar la explotación, no solo la explotación, pues, del patrimonio, estas momias, pues, fardos funerarios específicamente, con falsa cabeza, etcétera, invalorables, ¿no? Invalorables. Ya quisiéramos los arqueólogos tener así acceso a excavaciones de ese tipo para tener mucha más investigación, ¿no? Mucha más información que recuperar de nuestra historia y también la explotación de los trabajadores, ¿no? En este caso, un obrero de inicios del siglo pasado, yo diría entre 1898 y 1903. Eh, ah, es más, hay una fotografía que se hizo muy conocida que atribuyen a Max Zule, ¿no? No sé si recuerdan de este blanco siendo cargado, ¿no? Por un campesino para llegar a la costa, ¿no? A la playa. Pero bueno, no lo he colocado porque no pude confirmarlo. Ule, y con eso termino de hablar del señor Federico Max Zule, aplicó pues la teoría del arte en sus excavaciones en la costa peruana, estableciendo una secuencia histórica a partir de objetos recolectados. ¿Qué es la teoría del arte? Es una corriente de pensamiento basada en la observación de formas y estilos de las obras de arte, ¿no? Para establecer relaciones y secuencias. Esta teoría del arte pues ya ha sido superada ampliamente en la actualidad. Otro también de estos viajeros, de esos investigadores extranjeros, Vandelía, exploró los valles de Lima, Pisco, Trujillo, Cajamarca, excavó en Tiwanaku, Quillacollo, etc. Nordex también excavó en el norte del lago Titicaca, Samaitapa, especialmente pues en Puno y Bolivia. Berton también trabajó en Ancón, en Nievería, que sería lo que es ahora Cajamarquilla, Armatambo, Pachacamac, etcétera, ¿no? Pero el hallazgo más importante
que marcó un antes y después en la arqueología peruana, y también ahora se ve pues con otros ojos, es sin lugar a dudas Machu Picchu, ¿no? Digo con otros ojos porque el hallazgo de Machu Picchu demostró la importancia de preservar, proteger el patrimonio arqueológico y la necesidad de garantizar una gestión efectiva de este patrimonio. Despertó pues el interés mundial en el Perú y también se convirtió pues un destino turístico popular, ¿no? Machu Picchu hasta ahora es la base del turismo en el Perú, cosa que algún momento conversaremos con más detenimiento, ¿no? Cómo se mercantiliza también el patrimonio cultural en beneficio del turismo sin una conciencia social, ¿no? Hiram Bingham en 1911, como todos conocemos. Actualmente esto también cambia, ¿no? Antes se vanagloriaba, ¿no? A Hiram Bingham como descubrió Machu Picchu, pero al fin y al cabo Hiram Bingham fue un aventurero, ¿no? Fue un político también, llegó gracias a Machu Picchu y al oro de Machu Picchu, a la riqueza de Machu Picchu, cimentó una carrera que iba a ser hasta congresista en los Estados Unidos. Un dato, ¿no? Dato de color. Y también ya en años posteriores hemos podido recuperar, pero muy poco porcentaje, todo lo que se llevó Hiram Bingham, especialmente en la Universidad de Yale, ¿no? Pero lo que está en colecciones personales, muy difícil. Y aquí, luego de esta influencia de arqueólogos extranjeros y de otras profesiones, con más o menos, ¿no? Valor científico, la gran mayoría fueron aventureros, nace pues la arqueología peruana. Y la arqueología peruana nace con el gran, pues el sabio Julio Cetello, que era, dicho sea de paso, médico de profesión, no existía la arqueología como profesión, y por sus mismas raíces indígenas, él pues es miembro de los Ayllus de Huarochirí, de Yauyos, disculpen, eh, de Huarochirí, disculpen, tuvo ese interés, ¿no? Tello era quechohablante yo una persona con una gran inteligencia y también con una gran identidad cultural, fue político, ¿no? Llegó a ser congresista, fue el más grande fundador de museos en el Perú, descubridor pues de Paracas, Chavín y otras sitios arqueológicos hasta ahora importantes, y fue pues el padre de la arqueología peruana. Aparte, pues que un connotado etnólogo, ¿no? Es uno de los primeros peruanos en, en sacar posgrados, pues en Harvard, ¿no? Y sin pertenecer a la oligarquía peruana, ¿no? Lo cual es el doble de, de valioso, ¿no? Como decíamos, Tello, pues importantes exploraciones en la costa de Ancas, en Chavín de Huántar. Hay libros, lamentablemente no en PDF, que se llama el Archivo Tello, que fue un trabajo que ha hecho la Universidad de San Marcos en los últimos 20 años aproximadamente, en recuperar y publicar todo lo que Tello no pudo, pues porque también tuvo una eh, temprana muerte, ¿no? 67 años, si no me equivoco, y tanto había trabajado, pues que lamentablemente no le dio vida, ¿no? No le dio la vida para publicar, pero felizmente arqueólogos sanmarquinos han podido en esos años publicar varios tomos del llamado Archivo Tello. Otro arqueólogo importante es Rafael Larco Joyle, eh, descubridor, se puede decir, de la cultura cupiznique, una cultura tango más temprana que Chavín, en el valle de Chicama, pero Larco Joyle, a diferencia de Tello, era un hacendado, ¿no? Era un latifundista, la hacienda Larco, ¿no? Y nunca pudo dejar ese criterio de clase para sostener sus teorías. También tenía teorías inmigracionistas, pero esta vez del hombre en la costa hacia la sierra, ¿no? Porque él no podía entender que el hombre andino, el hombre amazónico, tuviera pues una civilización, ¿no? Prístina, una civilización única, por obviamente su conciencia de clase, aparte que fue también un gran saqueador de patrimonio. Eh,
por ejemplo, en el Perú existe el Museo Larco, ¿no? Que debe su nombre, pero fue producto del saqueo de distintos sitios arqueológicos que ahora piden pues la devolución, ¿no? Los pueblos de donde el arco saqueó están pidiendo ahora la devolución de sus bienes. Ronald Olson, otro arqueólogo de la época, Heinrich V. Lohe Dering, también de arqueólogos importantes. Estamos ya a mediados pues, del siglo XX. Y justamente, y eso también quisiera enfocarlo, luego de o más que luego, durante la Segunda Guerra Mundial, como vamos a tocar, eh, ingresa pues el imperialismo norteamericano con fuerza. Ya había ingresado en la época que leía, luego lo vamos a tratar en el capítulo indicado, pero aquí entran también con un colonialismo cultural, no solo en arqueología, sino también el tristemente recordado Instituto Lingüístico de Verano, que, que, que produjo etnocidios tremendos que lamentablemente, salvo algunos artículos en México principalmente y en Perú, eh, todavía no se cuenta, ¿no? Aparte de sirvió para espionaje, ¿no? La CIA usaba estos proyectos de arqueología y de etnología para tener pues información valiosa sobre nuestro país. En ese contexto, entra los Estados Unidos a hacer unas campañas arqueológicas financiadas pues, por los Estados Unidos, valga la redundancia, y que impactaron en la arqueología peruana. Más allá de lo que he señalado, que son obviamente el trasfondo político, en los aportes eh, fueron las distintas metodologías y enfoques que modificaron la arqueología peruana. Fue un antes y después. Y no solo la arqueología peruana, sino la arqueología a nivel mundial. Y esto es un tema que no se comenta mucho en la historia, ¿no? La arqueología mundial le debe mucho al Perú porque fue ahí donde se hicieron los primeros estudios de patrones de asentamiento, es decir, una arqueología a nivel regional y ese modelo, el sistema de patrones de asentamiento, implementado en el Valle de Virú, es nuestro valle norteño, por Gonro Villey, eh, sirvió de modelo para los estudios posteriores a nivel mundial. Eso también es importante. Y este sistema de asentamiento no es otra cosa que la exploración superficial, ¿no? La prospección arqueológica, la exploración de valles principalmente, ¿no? Convirtiéndose pues en una técnica eficaz hasta la actualidad para comprender la historia de las poblaciones que nos han precedido. Por eso, aquí un pequeño mapa, ¿no? De la región de las Huacas, identificadas en el Valle de Virú, que, que dicho sea de paso, no ha sido valorado todavía en el Perú, más estamos en el Valle de Moche, etcétera, ¿no? Pero el Valle de Virú en sí merecería mayor atención porque sus investigaciones dieron como principales aportes incorporar más sitios arqueológicos por medio de la prospección, hacer una tipología de asentamientos, hacer una metodología exploratoria y principalmente la arqueología antropológica, que ya lo conversamos anteriormente, es, se puede decir, la base de la arqueología social o la arqueología como ciencia social. Justamente lo que señalaba, ¿no? La Segunda Guerra Mundial en el campo de la arqueología, así como la Segunda Guerra Mundial influyó, pues, a nivel político, social, también influyó en la cultura. Recordemos, por ejemplo, ¿no? Que Max Zulle, por su condición de alemán, en verdad no sé si Max Zulle era fascista, no me puedo estudiar, no lo creo, eurocentrista sí,
Pero Max Zule fue pues detenido también en el Perú, eh, al igual pues que las poblaciones de ascendencia japonesa. Eh, Fue notable pues el impacto de la Segunda Guerra Mundial demostrando la influencia de los conflictos mundiales, ¿no? La, la era atómica trajo consigo cambios en todas las ciencias, incluyendo la arqueología. Y así, eh, la arqueología evoluciona, ¿no? Hasta el siglo XXI ha experimentado cambios significativos, adoptando nuevas formas de exploración, colaboración y ética también, también acercarse a la comunidad, la exploración del espacio, es decir, no estoy hablando del espacio exterior, ¿no? Sino del espacio, de los distintos espacios en nuestro país, también, que antes era inaccesible, ¿no? Por ejemplo, la arqueología amazónica ahora ya es realidad y eh, hay un Ministerio de Cultura, ¿no? Pero falta mucho por hacer, definitivamente falta muchísimo por hacer, pero ya hay una mayor convocatoria del Estado, ¿no? Ha fomentado la colaboración y difusión de los hallazgos, profundizando en la comprensión de nuestra cultura. Por eso, lo que señalé, la arqueología en el Perú ha evolucionado significativamente. Ya no son los saqueadores extranjeros de antes, sino que ahora es vital, ¿no? Para comprender el pasado y planificar el futuro, con impacto económico a través del turismo. Pero hay que quisiera agregar, no solo a través del turismo, sino a través del desarrollo sostenible. Pero nos queda mucha tela por cortar porque la arqueología no escapa pues a la influencia del modelo neoliberal. También hay una arqueología extractivista, que bueno, ya lo conversaremos en su momento. Pero en sí, ¿cómo evolucionó esta carrera importante para la comprensión de nuestra historia? Eh, ha, ha cambiado, evolucionado a raíz de ser más rigurosos en la teoría de la observación y el compromiso, ¿no? De preservar los testimonios históricos, los distintos descubrimientos, Caral, pues con la doctora Chadi, el doctor Walter Alba, ¿no? Allá en el norte con el señor Zipán y tantos otros, ¿no? Eh, ah, es principal esta labor para poder rescatar con precisión los testimonios históricos, las narrativas, ¿no? Las páginas de nuestra historia que han sido cortadas y como vemos dispersas a través del mundo, también saqueadas, ¿no? Los huaqueros, que también es un tema que luego podemos conversar. Pero la arqueología científica y comprometida pues con el desarrollo de nuestra nación es la arqueología que debemos de valorar, ¿no? Y también, eh, a pesar del clasismo, a pesar del racismo, ha evolucionado la percepción de los pueblos originarios peruanos a lo largo del tiempo. Eh, Antes era prohibido hablar de culturas eh, precoloniales, ¿no? Salvo los incas, ¿no? Con esa frase de incas sí, indios no. Ahora se valora mucho más, ¿no? Eh, Ha cambiado esa perspectiva, pero esa perspectiva tiene que cambiar más aún porque eh, el discurso histórico, la enseñanza en los colegios, nuestra noción de peruanidad tiene que ser no solo en los libros, sino en la sociedad. Podemos decir, ¿no? Que la sociedad peruana ha pasado de excluir y relegar a los indios peruanos como concepto, ojo cultural, ¿no? Siguiendo a Mariátegui, a un segundo plano para mostrar interés en sus valores y sus restos arqueológicos. Ahora, si uno revisa los textos de historia de, de los, uh, de los hijos, es muy distinto a los textos de historia de la actualidad. Digo, de cuando nosotros estudiábamos, ¿no? Hay mucho más conocimiento. Antes no sabíamos qué era Caral, ¿no? No sabíamos qué era Cupiznique, no sabíamos qué era los chachapoyas, ¿no? Ahora sí, pero esa inclusión debería de ser también llevada a la formación de nuestra sociedad, ¿no? Y evidentemente falta mucho por hacer. Y no solo eso, también que los mismos pueblos cuenten su historia, ¿no? Eh, um, es otro punto también eh, que comentar, porque todavía hegemónicamente siguen siendo
la oligarquía la que cuenta la historia, ¿no? La oligarquía la que va a la universidad, la que saca sus doctorados y todo eso. Entonces, en este proceso de creación de la historia, y con eso termino la arqueología para hablar de la siguiente parte, pues es básico para, como señalé anteriormente, la formación de la identidad peruana o también de las múltiples identidades. Podemos decir, en conclusión, que se ha avanzado significativamente, ¿no? Contribuyendo a una identidad nacional más sólida. En contraposición, como señalé anteriormente, la arqueología eh, no está protegida, ¿no? Contra el avance neoliberal. La arqueología también se puede mercantilizar. eh, y no hablo pues del tráfico de bienes que espero que los colegas no sean pues cómplices, sino a anteponer el mal llamado desarrollo al patrimonio arqueológico. Y ahí sí que se hace una reflexión antes de pasar al siguiente punto. Eh, Así como durante las últimas décadas se ha agudizado la expoliación de nuestros recursos naturales, también ha aumentado la expoliación de nuestro patrimonio arqueológico. Como ejemplo, ¿no? Eh, qué sé yo, una Cerro Verde, ¿no? Por decir un caso. Cerro Verde, que ahora está en el ojo de la tormenta, ¿no? Con Tía María. Eh, bueno, me equivoco, Tía María son capitales mexicanos, ¿no? Pero volvamos a Cerro Verde. Cerro Verde, para explotar el recurso minero, no solo atenta contra los ríos, contra las quebradas, contra los valles en Arequipa, sino que también contra el patrimonio arqueológico que está en esos ríos, eh, junto a esos ríos, en esos valles, en esas quebradas. Obviamente, también desaparece ese patrimonio y desaparece para siempre, bajo la figura del llamado rescate arqueológico, que es una práctica común en arqueología. eh, no, no es una práctica vedada, pero el tema es cuando se hace con fines netamente eh, mercantiles, es decir, se hace fines con netamente extractivistas. Lo que se hace es una excavación total del sitio, los distintos materiales culturales pasan a los museos, pasan a los repositorios, ¿no? Pero ya el sitio en sí nunca podrá ser obviamente puesto en valor, nunca podrá ser parte de un circuito dentro de un desarrollo sostenible, un circuito turístico, pero con visión social, porque ese recurso ya no va a estar en el mismo lugar. Y nos pondríamos a pensar, ¿no? Lamentablemente son realidades, verdades incómodas, ¿no? Que en congresos no se mencionan. Hay una que otra publicación. Yo lo hago con los alumnos de San Marcos. ¿Cuánto hemos perdido también del patrimonio arqueológico? Es decir, no solo cuántas cabeceras de cuenca han sido contaminadas, afectadas, cuántos cerros han sido desaparecidos, cuántas lagunas, cuánto recurso natural, cuánto, bueno, dentro del recurso natural, flora, fauna, ¿no? Ha sido afectada, sino también cuántos recursos arqueológicos, patrimonio arqueológico ha sido desaparecido por, por una mina, ¿no? Con el discurso de que con esos recursos, producto de la mina, producto del canon, pues llegamos al desarrollo. Y yo lanzo aquí la pregunta, para no irme mucho del tema,
Yo lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando se acaba la mina, no? Porque la mina no es infinita. Dura 30, 40 años y más. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los relaves? Todo. Claro, y una operación, ¿no? De en teoría volver ¿no? a crear un ecosistema, cosa que nunca pasa, evidentemente, pero se va la mina ahí y el canon ya no habría canon, ¿no? En cambio, nuestros recursos que son renovables, disculpen, nuestros recursos que no son renovables, se pierden para siempre, ¿no? En resumen, para que una explotación minera, que dicho sea de paso, la riqueza nunca va a llegar a la población, porque es así, es mentira eso de las regalías y todo ese tema, porque el sistema es así. Eh, pero se puede vivir toda la vida, pues, haciendo, eh, como se dice, desarrollo sostenible, ¿no? Implementando el ecoturismo, implementando el turismo vivencial, etcétera, etcétera, más allá pues del derecho a seguir trabajando pues en la agricultura y otras labores, ¿no? Que son sustentables, ¿no? Que son sostenibles a través del tiempo. Eso también me gustaría aprovechar para llamar a la reflexión. Y así, regresando al tema, la arqueología en el Perú ha tenido un desarrollo tardío, ya que mucho tiempo, como señalé, y ahora sí paso a la construcción, se consideró que la historia del país empezaba recién con la invasión española en 1532. Por eso el concepto de prehistoria en el Perú, ¿no? ¿Cuál es el concepto de prehistoria en el Perú? Hasta antes de la llegada de los españoles. Tiene ese tinte claramente colonial. Sin embargo, en las últimas décadas, gracias al esfuerzo pues, de profesionales peruanos y también extranjeros, ¿no? Los llamados peruanistas, se ha logrado recuperar esa memoria. Y, y también esa memoria es bueno pues revisitarla. Esto en el texto de Lumbreras luego es mencionado con más detalle, pero eh, señalar, ¿no? Que la invasión española tuvo pues un objetivo extractivista, un objetivo de apropiación de los recursos y de la riqueza, y que fue totalmente inesperado para las poblaciones originarias, para los nativos peruanos, para el indio peruano, como quieran llamarlo, porque tenían códigos distintos. Los códigos culturales eh, de nuestras culturas tenía el concepto de hospitalidad bastante marcado. Fueron recibidos con generosidad y cortesía. Eh, en cambio, los españoles llegaron con otras intenciones. Por eso la violencia y la rapiña se inició desde los primeros momentos, desde el famoso Puerto Quemado, ¿no? Quemado porque hubo una lucha tremenda, ¿no? Entre los españoles y las poblaciones locales. Eh, eh, no sé si recordarán, ¿no? Esos primeros momentos de la invasión, ¿no? Los primeros viajes de los españoles. Ni qué decir, pues, la captura de Atahualpa, ¿no? Fue una masacre. Lo que era una recepción eh, hospitalaria se convirtió en una masacre por parte de los llamados huéspedes. Y encima fue justificada por licencia divina, que es un tema que ya lo ahondaremos, ¿no? El rey de España y el papa aprobaron, ¿no? Bajo la llamada evangelización, lo que llevó a la matanza de miles de nuestros hermanos y el saqueo de sus tesoros, ¿no? Recuerden la historia de los 3 cuartos de oro, ¿no? Los 2 cuartos de oro, uno de plata, o 2 cuartos de plata, uno de oro, bueno.
A partir de ese momento, la historia del Perú y hasta ahora se ha dividido en dos, con la imposición del poderoso imperio europeo, ¿no? El imperio de los Habsburgos, sobre las culturas prehispánicas. Pero también hay que señalar que hubo una resistencia inca, y no solo inca, ojo, desde los albores, ¿no? El más conocido, pues el gran inca Manco, ¿no? Manco Inca, quien lideró, imagínense, para la época una guerra de guerrillas, ¿no? Él sabía que estaba en inferioridad numérica, por eso se retrocedió hasta Vilcabamba, y ahí, bueno, Manco Inca, dicho de paso, lo asesinan, ¿no? Almagristas, pero su linaje resiste 40 años, ¿no? A través de una guerra de guerrillas. Ni qué temprana es la guerra de guerrillas, desde Vilcabamba, ¿no? Pero después de 30 años esa resistencia fue lamentablemente vencida, y el imperio inca fue sometido a condición de siervos, a condición de siervos con una élite acoplada, pero la gran mayoría pues en condición de semiesclavitud, de esclavitud. Y esto llega pues con Toledo, eh, 1551 aproximadamente, disculpen, sí, 1561, 1570, cuando asesina pues a Tupac Amaru I, ¿no? A Tupac Amaru, el último inca de Vilcabamba. La política impuesta por Toledo establece pues el virreinato español, ¿no? En la práctica, porque en teoría el virreinato español había nacido en 1541, pero sabemos pues el destino del primer virrey, ¿no? El virrey Blasco Núñez de Vela, ¿no? Fue decapitado en Iñaquito por el rebelde Gonzalo Pizarro, ¿no? El hermano de Francisco Pizarro. Que dicho sea de paso, ¿no? Casi nunca se menciona el tema de la guerra civil entre españoles, ¿no? Que bueno, ya es otro punto que lo vamos a conversar. El impacto de la colonización en el imperio inca, ¿no? Un imperio que tenía alrededor de 12 millones de habitantes, un imperio que tenía más de 52 naciones al interior, un imperio complejísimo, ¿no? Más complejo que la Europa de su época, sufrió distintos impactos con su destrucción, ¿no? La sociedad que se había forjado hereda también de miles de años, pues, de civilización. Los nuevos cultivos y animales, ¿no? Esas nuevas especies agrícolas y ganaderas diversificaron la producción y la dieta, pero también produjeron agotamiento de suelos que hasta ahora tenemos, ¿no? Eh, pérdida de nuestra fauna nativa, entre otras consecuencias negativas, ¿no? Se fundaron las ciudades, se establecieron aldeas bajo el dominio español, y también esa fundación de ciudades, que serían pues, principalmente los pueblos llamados los pueblos de indios, eh, otros nombres, curatos, etcétera, y las ciudades, ¿no? Las ciudades hispanas, Trujillo, el Cusco español, eh, Huánuco, Lima, ¿no? Etcétera, etcétera, produjo también un movimiento de poblaciones. Y ese movimiento de poblaciones también fue una de las causas del genocidio, ¿no? Un traslado forzoso de poblaciones para justamente adaptarse a ese sistema colonial extractivista. Y la división étnica. Eh, no niego que antes de la llegada de los invasores había también pues divisiones y contradicciones en el imperio, ¿no? Y en la sociedad andina, como toda sociedad, pero se hizo más marcada con esta división étnica estamental, que dividía a los nativos y a los esclavos africanos y a los españoles, a los criollos, y las diferentes castas que se formaron con la mezcla, muchas veces forzosa, de
estas diferentes etnias. Y la antigua nobleza incaica, la que sobrevivió, tuvo privilegios. Había esta república de blancos, república de indios, que luego ya la conversaremos. Logró mantener ciertos privilegios, logró adaptarse a las nuevas estructuras, pero era solo las élites, los sobrevivientes de las panacas. Y dicho sea de paso, esos privilegios fueron cortados después de la gran rebelión de Tupac Amaru, ¿no? De Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui. Y ahí eh, quisiera señalar en estos últimos minutos la importancia, pues, del gran José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, que dicho se pasó, los reaccionarios, los hispanistas, eh, quieren pues ensuciar su imagen. Hay decenas de libros de historia que sustentan la figura pues del gran Tupac Amaru. Este es un dibujo, una acuarela contemporánea al levantamiento de Tupac Amaru, que fue la rebelión más importante de toda América, ¿no? Para la época. Por eso, dicho sea de paso, ¿no? A ver, perdón, creo que me... Dicho sea de paso, solo fue valorado Tupac Amaru II con la revolución, el gobierno revolucionario del general Velasco en 1968. Antes, Tupac Amaru era totalmente silenciado, totalmente olvidado en la historiografía peruana, salvo algunos textos, ¿no? Antes, Tupac Amaru, inclusive, por ejemplo, para la historiografía española, yo recuerdo un diccionario enciclopédico, Bruguera, en la época del dictador Franco, que tuve acceso, a Tupac Amaru lo trataban pues de salvaje. Esa era la imagen que se tenía de gran José Gabriel Condorcanqui. Velasco fue el que rescató, y entre otros historiadores, rescato también la figura del gran Emilio Choi, un gran historiador, antropólogo marxista, peruano, de ascendencia china, obviamente por su apellido, y que fue también un autodidacta como Mariatti. Espero en algún momento eh, llevar algunos de sus textos. Hay 3 tomos que la Universidad de San Marcos pudo publicar ya después de muerto. Emilio Choi también murió de forma temprana e inesperada, que rescato el artículo sobre Tupac Amaru, ¿no? Que luego Charles Walker y otros toman para justamente crear eh, la figura histórica de Tupac Amaru, el levantamiento de Tupac Amaru y la posterior represión, ¿no? A Tupac Amaru y luego a Tupac Katari, gubernamental evidencia en la lucha por la autonomía y la dignidad de los pueblos originarios en medio de un sistema pues opresivo. Fue en 1780 una gran rebelión contra el gobierno virreinal exigiendo un regreso a las formas de vida autóctonas. Ese movimiento desencadenó una crisis profunda en la estructura política y social del Perú, de la cual nunca se pudo levantar el viejo orden colonial, ¿no? Eh, no se puede entender la victoria pues, de San Martín, Bolívar, qué sé yo, sin la victoria de Tupac Amaru. Más, bueno, sin esa victoria simbólica, ¿no? Sin esa gran rebelión que lideró y que movió para siempre esos cimientos coloniales que, dicho sea de paso, fueron 300 años también de lucha anticolonial, ¿no? Distintas rebeliones, que luego ya también lo comentaremos en su debido momento. Y luego de esa revolución del gran Tupac Amaru, llega pues la lucha por la libertad, pero de parte de los criollos principalmente, ¿no? Enmarcado dentro pues de las revoluciones burguesas, los movimientos europeos y estadounidenses, la revolución burguesa francesa de 1789, burguesa en la dirección, ¿no? Porque como toda revolución, fue una revolución de masas. Luego las reformas napoleónicas, ¿no? Y también pues la guerra de independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica, ¿no?
que dicho sea de paso, comenzó por un impuesto, el impuesto al té, si no me equivoco, y se transformó en una independencia norteamericana, y ningún norteamericano va a decir, fue por el té, ¿no? Fue un tema netamente mercantil. Por eso cuando eh, intentan desdeñar la gran dimensión histórica de José Gabriel Condorcanqui, pues me produce bastante repulsión. Qué contradictorios son esos señores. Bueno, el ejército patriota, ¿no? Fue una unión de criollos, indígenas y mestizos en la independencia peruana. Eso también, el, um, el ejército patriota, que muchas veces se menciona, y esto lo voy a desarrollar con más detenimiento en su momento. Claro, claro está, ¿no? Los generales eran criollos, pero el ejército en sí era una mezcla de criollos, indígenas y mestizos, que, um, que se concentraron en la independencia del Perú y que pues venían de otros virreinatos, pero que eran parte del virreinato del Perú hasta 50 años atrás, ¿no? Eso también se olvida. Virreinato del Río de la Plata, Virreinato de Nueva Granada, fueron durante 250 años parte del virreinato del Perú, así que, que hay que contar la historia bien, ¿no? Eh, y también señalar, ¿no? Señalar que ejército en sí, el grueso, era la gran masa. El general San Martín cuenta, muy molesto, dicho de paso, San Martín tenía raíces indígenas, ¿no? No era un criollo en sí. El general San Martín se quejaba que los grandes terratenientes no querían mandar a sus hijos a la guerra, ¿no? Y que a cambio, práctica que luego vamos a ver muy común, a cambio mandaban a los hijos de los campesinos, de sus campesinos, porque eran terratenientes feudales, ¿no? Y se quejaba, ¿no? Y decía, algún día se sabrá que la independencia de la América fue hecha por hijos de campesinos y también de negros, ¿no? Porque de las poblaciones pues, afrodescendientes, porque muchos de ellos luchaban por su libertad, por su manumisión. Y ese fue el grueso del ejército. También que se cuente la historia como debe ser, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de la victoria contra los españoles, ¿no? Concretada en la batalla de Cucho el 9 de diciembre de 1824, el sector criollo que tomó el poder en el Perú no logró la libertad, ya que mantuvo las estructuras coloniales y excluyó a los indígenas y mujeres de los derechos nacionales, y solo a fines del siglo XX el Perú comenzó a reconocer plenamente los derechos humanos de los hablantes nativos, ¿no? De los pueblos originarios. Dicho sea de paso, ¿no? Solo la Constitución del 79 fue la primera que reconoció el derecho humano de la ciudadanía a las poblaciones pues quechohablantes, porque este tema del analfabeto era analfabeto, como ya señalé en la sesión anterior, analfabeto de desconocimiento del idioma español, ¿no? Pero no analfabeto en el sentido de falta de cultura o falta de letras. Conocía muy bien el idioma quechua, el aymara y otros tantos. Y finalmente hemos pasado pues de una dependencia económica hispana a una independencia económica norteamericana, primero inglesa, británica, y luego pues norteamericana. Y esa dependencia ha afectado pues nuestro desarrollo, ¿no? Ha sido es el obstáculo para una consolidación de una sociedad igualitaria y justa, generando confrontaciones entre diferentes sectores de nuestro país, obstaculizando nuestro progreso. Por eso es crucial reflexionar sobre cómo superar esta dinámica para un futuro más equitativo. Y es el tema importante, ¿no? Que este imperialismo de nuevo cuño, ¿no? Como fase superior al capitalismo, ha dificultado
la democratización del país hasta pues la actualidad. Y bueno, espero haber cumplido esta vez con los tiempos. Creo que sí. Y pasamos pues a la ronda de preguntas. Gracias, Magda.